Y bueno, pues me gustaría dedicarle esta sesión a Patti Puente. Muchos de los que estamos aquí la conocimos, algunos solamente por el Zoom, otros en persona porque venía mucho a Tetetlán. Edna, que anda por ahí, pues compartíamos con Patti las sesiones en Tetetlán. Y Patti falleció hace unos días. Entonces, me gustaría dedicarle la sesión eh, y también hablar un poquito en el chat. Ha habido varios comentarios y experiencias, preguntas sobre qué opina o cuál es la postura o la explicación del Chilen Chikun hacia la muerte. Es un gran tema. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso y después vamos a hacer una meditación. Yo les comparto que el tema de la muerte, al trabajarlo con Chinen Chikun, se han acomodado y se siguen acomodando varias cosas. Lo cierto es que la muerte es el miedo más grande que tenemos. Lo cierto es que, como dice el maestro Shi, cuando preguntamos qué pasa con la muerte, estamos esperando una respuesta espectacular. Estamos esperando una respuesta muy especial. Y cuando nosotros comenzamos a entender de qué va el Chinen Chikun, toda la teoría de la completud, hacemos esta reflexión sobre todo en el universo es chi en constante movimiento, en constante transformación, lo cual significa que esto que llamo mi cuerpo es también parte de su universo que está en constante transformación. Al final del día, creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos negar que hemos sido testigos de la transformación que ha sufrido nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida. Y esa transformación es un constante morir si es que equiparamos a la muerte con la pérdida del cuerpo físico. Todos los días morimos un poco, todos los días muere una parte de ese cuerpo físico. Y en la pandemia tuve la oportunidad de tomar un curso de casi un año con el maestro Wei Chifeng y dedicó un módulo entero a la muerte, a la reflexión sobre la muerte. El maestro Wei Chifeng hizo una afirmación que de verdad cambió muchísimo mi percepción sobre el tema. Nuestro miedo no es a la muerte, el problema no es la muerte, el problema es esta sensación de miedo a algo que no conocemos. La muerte en sí no es un problema, la experimentamos todos los días. Es el miedo el que resulta un problema. ¿Y de dónde surge el miedo? Preparé una presentación porque hace rato estaba pensando en el tema. Y bueno, pues se las quiero compartir, la voy a proyectar y después, ¿qué les parece que abrimos el chat para comentarios? Porque pues es un tema en el que todos podemos externar nuestras experiencias, nuestras dudas, lo que hemos estudiado y lo que hemos sobre todo aprendido a través de nuestra práctica meditativa, ya sea del Qigong o ya sea de otras tradiciones, porque muchos de nosotros también alimentamos nuestra práctica de otras filosofías. Pero bueno, en esta presentación, pequeña presentación, muy sencilla, quise esbozar toda la lógica de pensamiento que me lleva a la reflexión final sobre la muerte. En la vida está lo que sucede, lo que todos llamamos una experiencia. De esto ya hablábamos en algunas sesiones anteriores.
Entonces, digamos que esas experiencias las vamos a denominar lo que sucede. Eso que sucede lo podemos describir como un conjunto de percepciones sensoriales, es decir, cuando nosotros contamos una anécdota de algo que sucede o sucedió, decimos lo que vimos, lo que escuchamos, lo que sentimos o pudimos tocar, los olores, etc. Lo que sucede está compuesto también por las emociones y los pensamientos. Entonces está lo que sucede, que es la experiencia. ¿Por qué podemos contar? ¿Por qué podemos relatar lo que sucede? Porque me doy cuenta de ello, es decir, tengo una conciencia que se da cuenta de lo que sucede. Voy a poner un ejemplo un tanto absurdo o extremo, pero si estás anestesiado no puedes relatar lo que sucede, es decir, no estás consciente. Entonces puedo relatar lo que sucede porque me doy cuenta de lo que sucede. Están esos dos elementos, pero hay uno tercero. Hay un tercer elemento que es mi interpretación sobre lo que sucede. Entonces, tenemos del lado izquierdo lo que sucede más mi conciencia de ello, el darme cuenta de todo ese conjunto de percepciones y sensaciones. Cuando yo cuento esa historia, lo que yo estoy contando es lo que ese conjunto de percepciones de las que me di cuenta significan para mí. Yo estoy relatando mi interpretación de lo que sucede. Y el Chinen Chikun nos enseña en los libros, la verdad es que está bastante claro, pero a veces cuesta trabajo llegar a esa parte. Los marcos de referencia a través de los cuales filtro lo que sucede y creo toda una interpretación, esos marcos de referencia son parciales. Esos marcos de referencia son además individuales. No importa que las 81 personas que estemos aquí nos pongamos de acuerdo en decir que frente a nosotros tenemos una presentación, un objeto. Eso no significa que todos estemos viendo lo mismo. Simplemente estamos utilizando el mismo lenguaje. Para cada uno de nosotros la experiencia es distinta. Y la gran trampa está en que como utilizamos las mismas palabras, pareciera que estamos teniendo la misma experiencia y eso la hace real y completa. Los budistas lo explican muy bien y dicen, es una ilusión, porque no estás viendo la realidad completa, estás viendo solamente tu interpretación de pequeños elementos de la realidad, porque ya lo habíamos platicado en alguna otra sesión. La parcialidad incluso empieza en las limitantes que tienen los órganos sensoriales para recibir información. Mis ojos dependen de la luz que se refleja en los objetos para poder detectarlos. Mis oídos requieren de ciertos decibeles para poder percibir ciertos sonidos. Lo mismo el olfato, necesito cierta distancia para percibir el olor, pero no puedo percibir olores que están a miles de kilómetros de aquí. Mi olfato no tiene esa capacidad. Entonces, empezando por ahí, es parcial lo que yo estoy percibiendo. Y además a eso le agregamos el filtro que significan mis marcos de referencia. Entonces, mi interpretación está basada en los marcos de referencia. Y esos marcos de referencia van creando apegos. Es muy importante, para mí es muy importante esta palabra en mi práctica del Chinen Chikun. La práctica de los métodos del Chinen Chikun es muy noble, es muy sencilla, pero es tan profundo lo que está haciendo. Muchas veces en las prácticas los instructores hacemos mucho hincapié cuando nos dicen, es que cuando estamos, por ejemplo, en la práctica de empujar la montaña,
me genera mucha ansiedad y me genera mucho dolor en los hombros porque yo no tengo fuerza. El objetivo de la práctica no es sostener los brazos por X número de minutos. El objetivo de la práctica es observar con claridad mis patrones de reacción. ¿Cómo reacciono ante la incomodidad? Ese es uno de los objetivos de esas prácticas. Esos patrones de reacción están sacando a la luz, a la superficie, mis marcos de referencia que representan mis apegos. ¿Qué significa apego? Apego significa este pensamiento de esto no debería estar sucediendo cuando estoy hablando de algo que me incomoda, o esto debería suceder más o debería suceder siempre cuando es algo en donde me siento cómoda. Eso es el apego. El apego lo llevamos al extremo de decir, mi felicidad depende de que esto que pertenece al primer grupo, al de la incomodidad, no esté, y mi felicidad depende que lo que integra el segundo grupo esté siempre. Eso es el apego. Y el apego lo único que genera es miedo. De ahí lo ligamos con la muerte. En realidad nuestro problema no es la muerte en sí, nuestro problema es el miedo. Miedo a no tener aquello que me hace sentir cómoda, miedo a que se presente aquello que me hace sentir incómoda. Entonces, se van haciendo evidentes a través de la práctica de Qigong nuestros marcos de referencia. Dice el maestro Wei Chi-Feng, y espero esta noche poderles compartir en el chat un video donde él explica cómo puede el Chinen Qigong aclarar los miedos. Y el maestro Wei Chi-Feng dice, la práctica de los métodos del Chinen Qigong empieza la práctica, empezamos como principiantes, observando el cuerpo y observando las sensaciones de chi. Y eso fortalece el cuerpo, fortalece la voluntad a través de la disciplina de la práctica, nos hace más valientes en algún sentido, pero no elimina por completo el miedo. Para eliminar el miedo necesitamos ir más allá de la práctica de los métodos per se, necesitamos entender qué están haciendo los métodos. Están sacando a la luz nuestros marcos de referencia porque no podemos limpiar aquello que no hemos visto. Si yo no me doy cuenta que cada vez que estoy incómoda, por ejemplo, en alguno de los métodos, me incomoda muchísimo la postura de los 3 centros. ¿Qué hago cuando estoy incómoda? ¿Me enojo? ¿Me salgo de la postura? ¿Me regaño por haberme salido? ¿O me enojo, por ejemplo, con el instructor porque ya pasaron más de 15 minutos y seguimos en la postura? ¿O me distraigo y me pongo a pensar en otra cosa? Es decir, esos patrones de comportamiento representan nuestros marcos de referencia y representan nuestros apegos y, por lo tanto, la raíz del miedo. La muerte es un marco de referencia. Entonces, como decía, y cito aquí al maestro Wei Chi-Feng, la muerte no es un problema. El miedo a la muerte es el problema. Queremos evitar esa sensación de miedo, como queremos evitar un montón de sensaciones incómodas. El Chinen Chikung se vuelve entonces una práctica para desarrollar la conciencia y limpiar los marcos de referencia. Puedo practicar Chinen Chikung enfocándome en las sensaciones de chi y puedo seguirme así muchísimos años. Y por supuesto que va a haber un beneficio. Por supuesto que el cuerpo se está fortaleciendo, los canales energéticos se están abriendo, está fluyendo mejor el chi. Sí, claro que hay un beneficio, pero no voy a trascender los marcos de referencia y no voy a trascender el miedo. Hay
varias prácticas meditativas, las de Yi Yuan Ti específicamente, que nos van llevando a este desarrollo de conciencia que necesitamos para limpiar los marcos de referencia. El maestro Wei Chifeng en aquel módulo nos puso 3 ejercicios. 2 de ellos son meditaciones budistas. Recordemos que el Chinen Chikun tiene mucho del budismo, tiene mucha influencia del budismo. Una de ellas, que para mí fue especialmente fuerte y a la vez liberadora, fue una meditación en la que uno visualiza su propio cuerpo siendo incinerado. Es como si nosotros pudiéramos salirnos del cuerpo y observar nuestro cuerpo desde fuera, y desde ese estar afuera poder observar cómo otro elemento de la naturaleza está siendo transformado por el fuego. Es una práctica, una meditación budista y bueno, es una práctica en sí misma bastante profunda. Pero también practicamos observar la conciencia misma durante los métodos del Chinen Chikun. ¿Cómo se hace esto de observar la conciencia misma? Cuando nosotros estamos practicando los métodos del Chinen Chikun, vamos a pensar en cualquiera de los métodos dinámicos. Estamos observando las sensaciones en el cuerpo cuando somos más principiantes, y cuando vamos siendo más avanzados, más experimentados, comenzamos a observar las sensaciones de chi. Pero para dar el salto hacia el desarrollo de conciencia hay que empezar a preguntarse, y esto lo apunté por aquí, ¿quién está observando? ¿Quién se da cuenta de esas sensaciones? Y ahí es donde está para mí la clave del desapego. Toda esta práctica espiritual lo que está haciendo es responder a la pregunta, ¿quién realmente soy? ¿Soy este cuerpo que está transformándose todo el tiempo? ¿Soy las sensaciones del cuerpo? ¿Soy la energía que corre a través del cuerpo? ¿O soy eso que observa, que puede poner distancia y puede incluso observarse a sí mismo? La expresión es: el observador se observa a sí mismo, o la conciencia se observa a sí mismo. En otras palabras, me doy cuenta de que me doy cuenta. Y vamos a traer a la memoria el principio para mí más importante del Chinen Chikun. Donde está tu atención, está el chi. Si mi atención está en el cuerpo físico, incluso cuando estoy practicando disciplinadamente el Chinen Chikun, toda mi energía está en esa realidad del cuerpo físico y en esa identificación de mi ser con un cuerpo físico. Cuando muevo la atención, primero la muevo, por ejemplo, a las sensaciones de chi. Ya no soy un cuerpo físico, ya soy un movimiento energético. Soy un cuerpo hecho de espacio, donde corre el chi. Y después muevo más la atención y digo, ¿y quién se está dando cuenta de eso? Toda mi energía, todo el chi va a ir hacia la propia conciencia. Bueno, déjenme dejar de compartir para ver las caritas y ver el chat. Esto es, en términos muy simplistas, lo que, y lo digo con todo respeto e insisto, esta es mi propia experiencia con el Chinen Chikun y la meditación. Para mí, la gran pregunta que le da sentido a mi vida es esa: ¿quién soy? Cuando digo yo tengo dolor, yo tengo miedo, yo tengo alegría, yo tengo ansiedad, yo tengo preocupación, yo tengo anhelo, yo tengo esperanza, ¿a qué me refiero cuando digo yo? ¿Quién es ese yo? Ese yo es solo el cuerpo físico. ¿Dónde vive ese cuerpo físico? Si no es en la conciencia.
¿Cómo podría yo describir el cuerpo físico si no fuera porque hay algo que se da cuenta de ese cuerpo físico? Ese es el Yi Yuan Ti. El Yi Yuan Ti, cuando no está desarrollado, el Yi Yuan Ti está completamente toca al son o es esclavo del cuerpo. El cuerpo es el que va dictando para dónde va la conciencia. El cuerpo es el que dicta mi estado de ánimo. Y pareciera que está completamente separado el cuerpo de la mente, como si el cuerpo fuera por su lado y la mente estuviera al servicio del cuerpo. Todos los días nos levantamos y observamos qué me ofrece el día de hoy este cuerpo. ¿Duele algo? ¿No duele algo? Todas las decisiones que tomamos durante el día van en función de lo que el cuerpo va necesitando. A eso es a lo que se refiere el maestro Lu, que por cierto los maestros Ling y Lu están por llegar a México y van a dar una conferencia y van a dar un retiro, etc. El maestro Lu dice, somos esclavos, prisioneros del apego al cuerpo físico. Es el apego más fuerte, más importante. Y es el apego que genera más miedo, el miedo a la muerte. Entonces, por lo menos hacer conciencia de esta lógica de pensamientos nos ayuda a cambiar la atención. Ya no se trata de cómo preservo el cuerpo, cómo protejo el cuerpo. Ya no practico Chinen Chikun simplemente para tener un cuerpo saludable. Entiendo que estoy practicando Chinen Chikun para desarrollar la conciencia. ¿Qué es el alma para el Chinen Chikun? El Chinen Chikun se autodefine o la definió el maestro Pang como una ciencia. Y es una ciencia que describe las leyes del universo y las leyes de la actividad humana. Entre ellas, la más importante, cómo funciona la conciencia y qué es la conciencia. Y deja a un lado varios conceptos que naturalmente por la cultura definirían al Chinen Chikung como una religión. Entonces no habla del alma. Si pudiéramos intentar explicar el alma para el Chinen Chikung, diríamos que es eso, nuestra esencia, que sería la conciencia pura. Probablemente muchos de nosotros en algún momento decimos, son dos nombres para lo mismo. Al final del día, recordemos que el lenguaje siempre se va a quedar corto para explicar las cosas que van mucho más allá de la mente conceptual. El lenguaje, al final del día, es un símbolo de un símbolo. Es decir, la mente conceptual abstrae información que recibe a través de los sentidos y crea un concepto. Y necesita algo para expresar ese concepto, pero ese concepto en sí mismo es un símbolo. No es la realidad completa, es una abstracción y un fragmento, una visión parcial de la realidad. Entonces ese símbolo ya tiene sus limitantes y utilizamos otro símbolo que es la palabra o el lenguaje para expresar ese símbolo. El lenguaje siempre se va a quedar corto. No importa si le dices conciencia pura, si le dices Yi Yuan Ti, si le dices de otra forma, lo importante es tu experiencia con eso. ¿Cómo experimentas eso que eres? Más allá del nombre que le podamos poner, ¿puedo observarme sin ver mi cuerpo físico? Claro que puedes. Cuando nosotros organizamos el campo, decimos el cuerpo se relaja. Cuando el cuerpo se relaja, la mente es capaz de expandirse más allá del cuerpo. Eso es lo que hacemos cada vez que pronunciamos las 8 frases. Mi cabeza toca el cielo, va más allá de mi cabeza física. Los pies profundo en la tierra, profundo hasta alcanzar el universo debajo de mí.
El cuerpo se relaja no significa el cuerpo físico se relaja. El cuerpo se relaja significa relajo el marco de referencia del cuerpo. Y cuando relajo ese marco de referencia y lo flexibilizo, me doy cuenta de que la mente va mucho más allá del cuerpo y se expande al universo. ¿Dónde está la mente? Cuando nosotros, en el lenguaje coloquial, y bueno, hasta científico, no tan coloquial, queremos referirnos a los pensamientos y a dónde se generan los pensamientos, hacemos esta señal y decimos pienso. O le decimos a alguien piensa bien y señalamos la cabeza como si los pensamientos o la mente se alojara en el cerebro. Y sí, en el cerebro hay una actividad en las células cerebrales que tienen que ver con el chi relacionado con el yi yuan ti, pero no depende de esta parte física. Con la práctica del Chinen Chikun se va independizando el movimiento de la mente, se va separando del cuerpo físico. Cuando nosotros decimos expando la mente al universo infinito, ¿dónde está la mente? Cuando digo lleva toda tu atención, lleva el Shen a la mano derecha, ¿dónde está la mente? En la mano derecha, ¿no? En el universo. Entonces no está en el cerebro. Es solamente una manera que hemos encontrado de referirnos con lenguaje a algo que no podemos explicar. Me gusta mucho una explicación que da un maestro de otra tradición budista que dice, ¿por qué señalamos aquí para referirnos a la mente? Porque estamos tan apegados al sentido de la vista. Creemos que lo que vemos es lo que hay, es totalmente real. Y estamos tan apegados al sentido de la vista que decimos, entonces la realidad tiene que alojarse aquí, que está atrás de los ojos. Sé que para muchos esta explicación puede sonar inverosímil o puede sonar simplista, pero nunca nos hemos cuestionado esas cosas. Y no se trata de cambiar un marco de referencia por otro, se trata de atender a nuestra propia experiencia de la vida y cuestionarnos lo que hemos pensado hasta ahorita, simplemente cuestionarlo. Soy un cuerpo físico. Es lo único que hay. ¿Cómo experimento la vida? Cuando perdemos una parte del cuerpo físico, algunos de nosotros, no sé, yo tengo una prótesis en el cuello, entonces ya unas vértebras ya no están. Yo tendría que decir soy menos persona porque una parte de mi cuerpo no está. Vamos a suponer que pierdes el apéndice o un riñón, algún otro órgano o una uña, cualquier parte que se te ocurra ahorita. ¿Serías menos porque no está esa parte? Entonces somos solo un cuerpo físico. ¿Dónde vive el cuerpo físico? ¿Dónde está? ¿Cómo se crea el cuerpo físico? Y bueno, pues una de las leyes del universo es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Podríamos decir el chi no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, bueno, les sugiero, propongo que hagamos una meditación como la hicimos o la hacemos los que seguimos todavía al maestro Wei Chifeng en algunas de sus prácticas. Vamos a observar a ese que observa. Cada vez que practicamos cualquiera de los métodos del Chinen Chikun, cualquiera de los métodos, me estoy dando cuenta de las sensaciones, de los pensamientos, de las percepciones. Todo el tiempo cuando relato mi práctica, digo, mi práctica estuvo muy rica y relajante. Mi práctica estuvo difícil porque me costó trabajo concentrarme. Mi práctica estuvo aburrida, mi práctica estuvo retadora físicamente. ¿Por qué puedo relatar eso? Porque hubo algo que se estaba dando cuenta de lo que pasaba.
Y cuando digo lo que pasaba, me refiero al conjunto de percepciones, pensamientos, sensaciones, emociones. Vamos a hacer una meditación en la que vamos a observar eso que está pasando, desde sonidos lejanos hasta sensaciones a flor de piel o sensaciones físicas internas y sensaciones emocionales. Y vamos a hacer esa simple pregunta: ¿quién está observando? ¿Quién se da cuenta? Y vamos a ver qué sucede. ¿De acuerdo? Así es que, pues, si alguien quiere comentar algo en el chat, o quieren ir directo a la práctica, pues dejamos abierto un par de minutos por si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Qué le sucede a la conciencia o el verdadero ser cuando el cuerpo muere, ¿no? Cuando decimos muerte, generalmente nos referimos a esa transformación del cuerpo físico en otra cosa, porque no desaparece, se transforma en otra cosa. ¿Y qué le sucede a la conciencia? Muchas veces, en el nivel en el que estamos, me atrevería a decir, todos los que estamos conectados ahorita, todavía tenemos muchos marcos de referencia a los cuales estamos apegados, y uno de ellos es pensar que la conciencia es el conjunto de mis memorias y pensamientos también. Y entonces pienso, como no me acuerdo qué pasó antes de que yo entrara al vientre de mi madre, quiere decir que antes de eso yo no existía. Pero yo no soy el conjunto de mis pensamientos, de mis experiencias, de mis memorias, tampoco soy eso. Entonces, en un audiolibro que les recomiendo muchísimo del monje budista Thich Nhat Hanh, que habla del Sutra del Corazón, así búsquenlo, es el Sutra del Corazón. No sé si está en español, está en inglés con la voz de él, y explica y se refiere al público. En el público hay niños también y le pregunta a un niño: ¿cuándo dirías que naciste? ¿Cuándo dirías que empezaste? Y el niño dice, pues su fecha de cumpleaños. Y el maestro Thich Nhat Hanh le dice, antes de eso, ¿dónde estabas? Bueno, pues antes de eso estaba en la panza de mi mamá. Ok, entonces tu nacimiento no fue en la fecha en la que saliste del vientre. ¿Cuándo dirías que es tu nacimiento? Entonces, bueno, el niño voltea a ver a su mamá, eso parece por el audio, y la mamá dice, bueno, pues cuando fue concebido. Ok, cuando fue concebido, se juntaron dos células, ¿no? Pero antes de eso, ¿dónde estabas? No podemos rastrear hacia atrás, pero sí sabemos que hay un atrás. Y lo mismo hacia el futuro. No podemos seguir hacia el futuro, pero sí sabemos que nada sale de la nada, ni nada se convierte en nada. Todo es un proceso de transformación. Y para muchos de nosotros, esto en algún lugar, yo diría del alma, del corazón o del algo muy profundo, sabemos que es así y que no necesariamente nos da consuelo cuando experimentamos la muerte del cuerpo físico de alguien cercano. Sigue siendo un marco de referencia muy fuerte, del cual probablemente no nos vamos a desapegar. Pero hacer conciencia de que es un marco de referencia es el primer paso en un camino para, para ser libres, dice el maestro Wei Chifeng, para ser libres del miedo, para vivir sin miedo. El maestro Pang, cuando le preguntaban sobre la muerte, y yo he preguntado a todos los maestros que he conocido del Chinen Chikung que conocieron al maestro Pang, ¿qué decía el maestro Pang de la muerte? Y no hablaba mucho de eso. Y decía, ¿por qué molestarte con eso cuando lo que tienes ahorita es vida?
el apego a las cosas es lo que nos hace sufrir, tener miedo. Ninguna respuesta que yo te pueda dar, decía el maestro Pang, sobre la muerte, te va a quitar ese miedo. Lo único que te lo va a quitar es entender qué es, cuál es tu esencia, qué es tu conciencia. Entonces, cuando nosotros nos liberamos del miedo, vida o no vida, no importa. Comodidad o incomodidad, no importa. Ya la pregunta pierde sentido. ¿Qué es la muerte? Pierde completamente sentido porque esté o no esté, yo sé que voy a estar bien. Yolanda, ¿quieres abrir tu micrófono y comentar algo directamente? Hola Mariana, hola a todos. Te quiero platicar algo. Mira, hace una mañana voy a cumplir una semana de que me operaron de la tiroides. Me quitaron mi tiroides y ya me habían operado también en diciembre de mi intestino, pero me sucedió una cosa, una experiencia, ¿verdad? Que tuve y que a mí se me hizo, pues muy bonita, porque Chile Chikun me ha ayudado muchísimo, ¿eh? Y sobre todo una práctica que yo hago, que tú nos hiciste el favor de compartir, la de Dintian Lidi, me encanta. Este, y entonces yo te voy a decir que siempre organizo mi campo en la mañana que me levanto y en la noche cuando me acuesto. Cuando ya me llevaron al hospital para primero, ¿cómo se llama? Ponerme el suero, yo seguía practicando las 8 frases. Y lo hacía así como lo hacemos nosotros en español y también lo hacía en chino, Dintian Lidi. Y, y créeme que yo no tenía miedo ni antes ni en el momento en que me estaban practicando todo eso. Era para mí una experiencia, yo no tenía nada de miedo. Ya luego cuando me llevaron al quirófano, pues yo a todos los abracé, a mi familia, yo sabía que, pues que bueno, en esas operaciones puede suceder cualquier cosa, pero yo no tenía miedo, ¿eh? Yo sentía que si llegaba la muerte, mi alma de todas maneras iba a vivir, porque por lo que yo he leído, sé que el alma no muere. Y cuando estuve ya en el quirófano, no sentía miedo. ¿M? Fue una experiencia para mí muy bonita porque no sentía lo que era el mínimo de miedo. Y desde antes que entrara al quirófano, porque lo ponen a uno antes en un cubículo, yo estaba cante y cante Dintian, Lidi, y me la pasé en eso los minutos antes de que entrara al quirófano, y pues para mí fue una experiencia muy, muy bonita, porque ya van 2 veces, la de diciembre y la de hoy, en que yo no siento miedo. ¿M? Maravilloso. Diferente a las anteriores que yo tuve, porque ya me han operado otras veces y yo estaba nerviosísima, ¿eh? Y ahora no. Sentí una paz, una tranquilidad y yo misma me sorprendí de que no tuve miedo. Ni antes, ni después, ni ahora en la recuperación, no siento ese miedo. Por eso, muchas Bien. gracias, Mariana, por todo Muchísimas lo que me gracias has a ti. compartido. Muchísimas gracias a ti por compartir, Yolanda y Jaula. Jaula, Sí, jaula, gracias. jaula. De verdad. Hola, Bueno, gracias. pues vámonos directo a la meditación, si están todos de acuerdo. Eh, Vamos a ajustar nuestra postura. Levantamos la coronilla, contraemos la barbilla. Y algo muy importante, quiero que hagas conciencia de cómo están tus hombros. El marco de referencia sobre la muerte es tan fuerte que probablemente estén tensos. A todos los que estamos conectados en esta sesión, hay muchas cosas que se están removiendo.
en el subconsciente, que empiezan a salir hacia la conciencia y probablemente tengas pensamientos de dudas, de incluso rechazo, algunas de las cosas que dijimos. Está bien, solo observa eso, solo observa y relaja los hombros, relájalos profundamente. Todo está bien. Suavemente cierra tus párpados y lleva toda la atención hacia el interior del cuerpo. Conecta con todas las sensaciones de lo que llamamos cuerpo físico. Sensaciones muy físicas y otras sensaciones más emocionales. Probablemente sientas un nudo en la garganta, sientas una presión en el pecho. Solo observa. Observa esta experiencia en esta estructura de tiempo y de espacio. Las sensaciones no viven en el cuerpo, es decir, la presión no está en el pecho, el nudo no está en la garganta, la tensión no está en los hombros. Porque los hombros no son conscientes de ser hombros. Los hombros no son los que reciben esa información. Donde vive la tensión, donde vive la sensación. Recordemos el esquema de lo que compone una experiencia. Por un lugar, por un lado, está lo que sucede. Vamos a concentrarnos ahorita en lo que sucede. Hay una sensación en alguna parte de lo que llamamos cuerpo. Eso es lo que sucede. Observa esa sensación. Simplemente observa esa sensación. Generalmente las sensaciones incómodas son las que más jalan nuestra atención. Simplemente observa la sensación que en este momento está captando tu atención. Y trata de ver, trata de darte cuenta de los pensamientos que surgen a partir de esa sensación. Es decir, tu interpretación de lo que sucede. Si es una sensación incómoda, por lo pronto hay un pensamiento de la etiqueta que le ponemos a esa sensación. Es un dolor, es tensión, es incomodidad por la postura. Y a esos pensamientos generalmente le siguen otros pensamientos que quieren resolver el problema.
Me muevo del lugar, acomodo la pierna. Trato de relajar. Hay una cadena de pensamientos y generalmente esa cadena comienza con etiquetar algo de problema. Y una vez que etiquetamos algo de problema, que es algo que sucede muy rápido, los siguientes pensamientos son todas las posibilidades de solución que mi marco de referencia tiene para solucionar ese problema. Pero vámonos antes de la interpretación. Lo que observaste fue una sensación, no un problema. Tratando de quitar casi todos los adjetivos, vamos a decir, observo un movimiento de chi. Percibo un movimiento de chi. No es ni bueno ni malo, ni correcto, incorrecto. Incómodo o cómodo. Es un movimiento de chi. Y con esto detengo el tren de pensamiento de que esto es un problema que tengo que resolver. Es solo un movimiento de chi. Vamos entrenándonos para dejar a un lado la historia o la interpretación que mis marcos de referencia ofrecen sobre un hecho. El hecho es un movimiento de chi. Vamos a quedarnos un ratito ahí. Todo lo que percibo es chi. Y cuando digo movimiento de chi, naturalmente desaparecen todas las etiquetas y adjetivos. Solo es un movimiento de chi. Y vamos también a quitar una etiqueta, un marco de referencia muy poderoso, muy fuerte, que es el del tiempo. Observamos el movimiento de chi, observamos el chi, borramos todo el pasado, borramos todo el futuro. Ya nos es imposible comparar ese movimiento de chi
a otros movimientos de chi. Borra todo el pasado. Borra todo el futuro. Te vas a dar cuenta de que no hay problema que resolver. Y haz este ejercicio cuantas veces necesites. Quita los adjetivos, borra el pasado, borra el futuro. Y entramos a lo que el taoísmo denomina Wu Wei, que es la práctica de no hacer nada. Cuando quitamos adjetivos, marcos de referencia, cuando quitamos pasado y futuro, no hay problema que resolver, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Todo está bien. Todo simplemente está. Borra todo el pasado, borra todo el futuro. No hay nada que hacer. Simplemente estás percibiendo el chi, estás percibiendo lo que hay. Estás notando lo que hay. Vamos un paso más allá. ¿Por qué puedes notar lo que hay? ¿Quién nota? ¿Quién se da cuenta?
Probablemente tu mente identifica la pregunta como un problema que tiene que resolver. Quiere ofrecerte una respuesta con lenguaje, con símbolos. Deja pasar ese pensamiento y observa qué pasa cuando preguntas, ¿quién se da cuenta? Solo deja que tu atención se vaya a eso que se da cuenta. ¿Quién observa? Cualquier sensación, pensamiento, emoción que distraiga tu atención es una oportunidad de oro para volver a borrar adjetivos, borrar el pasado y el futuro y volver a preguntar, ¿quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta de la distracción? ¿Quién se da cuenta de la incomodidad? ¿Quién se da cuenta del aburrimiento? Las prácticas más sencillas son las más profundas. Acabas de borrar todos tus marcos de referencia en un segundo. Y el siguiente segundo regresas a los marcos de referencia. El lenguaje siempre nos regresa. Volvemos a preguntar, ¿quién se da cuenta? Este es el estado de Mingyue en términos del maestro Pan, del maestro Wei Chifeng. Es también el estado del ser verdadero, libre de marcos de referencia.
Relaja, relaja. Darse cuenta es tu naturaleza. No puedes no darte cuenta. No puedes no ser testigo, no ser observador. No tienes que hacer ningún esfuerzo. No hay nada que hacer. Parecen palabras, conceptos, pensamientos. Y vuelvo a preguntar, ¿quién observa? Cuando tengo una sensación, por muy fuerte que sea, por muy incómoda que sea, o por el contrario, por muy cómoda, placentera que sea, hay alguien, algo dándose cuenta. Yo no soy el miedo, yo no soy la alegría, yo me doy cuenta del miedo, me doy cuenta de la alegría. Ya no hay problema que resolver.
Percibo las sensaciones, percibo los pensamientos. Solo es chi y no hago nada. La conciencia se va independizando, se va distanciando. Va saliendo de esa esclavitud, de esa prisión. Deja de estar al servicio de las sensaciones, de los apegos. La conciencia se observa a sí misma. Estás percibiendo una sensación muy fuerte. Quítale primero el calificativo, el nombre. Es un movimiento de chi. Borra todo el pasado, todo el futuro. No puedes decir que es fuerte porque no tienes contra qué comparar. Solo es chi. Y ahora pregunta, ¿quién se da cuenta? ¿Dónde está tu atención? Está el chi.
Y voy soltando el apego a las sensaciones del cuerpo, a la idea de cuerpo. La sensación en el cuerpo ya no determina el estado de mi conciencia. Mi conciencia está estable. Esta es la mayor de las habilidades especiales. Utilizando un marco de referencia, los taoístas le llaman serenidad. Respeto hacia afuera, serenidad por dentro. Solo es chi. Estoy sereno porque no hay problema que resolver. La mente y el corazón están claros, sin movimiento. Y en este estado de claridad puedes observar las transformaciones del cuerpo físico y permanecer sereno. Y este estado de la conciencia observándose a sí misma, con la práctica se vuelve la constante. Y la conciencia puede estar observándose a sí misma en cualquier actividad. Suavemente intenta mover las manos, mover los brazos,
sin perder el estado de la conciencia observándose a sí misma, dándote cuenta de que te das cuenta del movimiento de las manos. Y el movimiento de las manos ya no es importante. Toda la atención está en la conciencia, haciéndose consciente de sí mismo. Y es probable que tengas el pensamiento, esto es una sensación muy especial. Observa esa sensación y pregúntate, ¿quién observa? ¿Quién se da cuenta? Suavemente vamos a llevar las palmas de las manos hacia el ombligo. Sin perder este estado de darnos cuenta de que nos damos cuenta. Se recibe la información, se envía la información. Las palmas están en el ombligo. Me doy cuenta. Y puedes continuar con la práctica, con la meditación. Puedes separar las palmas. Poco a poco abrir los ojos. Seguir dándote cuenta.
dándote cuenta de que te das cuenta. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena noche.